Fue Petro quien a través de una investigación propia demostró cómo era la alianza entre políticos corruptos y narcotraficantes paramilitarizados, alianza responsable de la muerte de miles de personas, de desplazamiento forzado, de asesinato de líderes y opositores colombianos. Vamos a analizar al menos parte de este primer debate y cómo Petro descubrió estas alianzas. Pedirle a los ciudadanos que en este momento nos están escuchando y viendo que si tienen niños al lado, va a haber unas imágenes muy fuertes al final de mi intervención de videos. Les recomendaría pues alejar a los niños de la pantalla del televisor. En aquel entonces el presidente aclara que va a mostrar un caso particular sobre la parapolítica, y esto no significa que sea el único caso, solo lo pone de ejemplo para mostrar cómo funciona. Quiero mostrar el caso de Sucre como un caso típico, no como la excepción, no como si lo que pasa en Sucre no pasa en el resto del país, sino que es una investigación minuciosa que nos puede mostrar en qué consiste el poder mafioso y las dictaduras locales. Señala que todo lo que dirá será demostrado a través de evidencias concretas. Informes, resultados operacionales de las fuerzas militares de Colombia, específicamente de la Armada situada en el departamento de Sucre, videos y grabaciones. Y entonces empezamos. Ahora escuchemos cómo sacó a la luz la primera reunión entre un senador, jefes paramilitares e incluso miembros de la fuerza pública. Hay una reunión, según declaración de un testigo paramilitar, a la justicia colombiana. El testigo perteneciente al paramilitarismo se llama Jairo Antonio Castillo Peralta, ex escolta de un personaje que ahora analizaremos, Joaquín García, ganadero del departamento de Sucre. Él confiesa que estuvo presente, siendo escolta, de una reunión que se realizó en una finca denominada Las Canarias, de propiedad de Miguel Nule Amin, y que en esa finca se reunieron el señor Salvatore Mancuso, el señor Rudolf Panta, ciudadano alemán, tesorero de los paramilitares en ese momento en Sucre, asesinado después, el senador Álvaro García Romero, el señor Salamón Félix Chadid, alias 08, el señor Salvador Arana Sus. Hagamos un paréntesis. El señor Salvador Arana, que menciona Petro, fue quien mandó a asesinar al alcalde del Roble, Eudaldo Díaz, alcalde que denunció que iba a ser asesinado al frente del expresidente Uribe, pero a quien, según su hijo, le fue retirado su esquema de seguridad. Continuemos. Después de esa reunión, según narra Petro, se vinieron las elecciones para la gobernación de Sucre. Allí se enfrentaban el señor Julio Morris, apoyado por Álvaro García, campaña a la cual también pertenecía Salvador Arana, pues contra el Julio Morris a la gobernación se enfrentaba Edgar Martínez Romero. Quien gana es Edgar Martínez, pero una vez Morris, García Romero y Salvador Arana pierden las elecciones, el señor Álvaro García se enfurece en la registraduría, razón por la que le quitaron una escolta, por lo que Joaquín García le mandó una escolta. Este escolta es el señor Peralta Castillo, el testigo que narra el acto macabro que sucedió ese día. Y como Joaquín le había prestado dinero a Álvaro para apoyar a Morris y Miguel Nule Amin, entonces le dijo Álvaro a Joaquín García que la única manera de salvar a Morris, le dijo Álvaro a Joaquín García que la única manera para salvar a Morris era matando a esa muchacha de San Onofre que tenía el electorado clasificado antes de llegar a la registraduría. Inmediatamente Joaquín García llamó a Salomón Félix Chadid y le dijo que habían 10 terneros a la mano, que eran 10 millones de pesos, para que se pusiera en contacto con el grupo de San Onofre, manejado por Danilo, y que hicieran el trabajo de matar a esa muchacha y que podían pasar por el edificio Cristalina, tercer piso, el apartamento de Joaquín García, que queda en el barrio La Flor,
donde queda la sede del Caribe frente al restaurante Casa Grande, que hicieran esa vuelta que les tenía los 10 millones y que él respondía por Álvaro. Pues este hombre, para quien fue más importante ganar unas elecciones que la vida de un ser humano, fue condenado por parapolítica en el año 2007. El día de hoy ya pagó su condena y se encuentra en libertad. Sin embargo, encontramos que Castillo Peralta, el escolta, fue amenazado luego de denunciar también a Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Gustavo Petro dijo que los testigos de la parapolítica están siendo amenazados, encarcelados y cuestionados para evitar que declaren, como ocurrió con Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, quien denunció al ex senador Mario Uribe por vínculos con el paramilitarismo. Petro aseguró que Jairo Castillo Peralta sufrió un atentado en el 2001 por denunciar a la parapolítica de Sucre y que su testimonio paradójicamente fue válido para la Corte Suprema de Justicia y no para la Fiscalía. Lo que está sucediendo en Colombia es que están intentando matar a los testigos de la parapolítica y Castillo Peralta es un ejemplo de eso. O los están colocando presos a partir de la influencia que el paramilitarismo y sus amigos políticos tienen en las fiscalías seccionales de Colombia. Petro tenía razón y Mario Uribe fue condenado a 90 meses de prisión tras comprobarse que recibió apoyo de las autodefensas. Y es que este no es el único caso. El presidente Petro ha denunciado día tras día los más oscuros casos de corrupción en el país, sin importar poner en riesgo su propia vida. Aquí denunció el carrusel de la contratación en 2010, llevando al exalcalde Samuel Moreno a la cárcel. ¿Cuántas veces y en qué fechas se han reunido el señor alcalde o su hermano, el senador Iván Moreno, con la señora Victoria Turbay, hermana del excontralor Julio César Turbay, para hablar del metro de Bogotá? Este es Petro denunciando graves hechos de corrupción. De hecho, así fue el encuentro entre Gustavo Petro y Samuel Moreno luego de que el hoy presidente lo había enviado a la cárcel. Después de 8 años de que Petro y sus colegas de la época, Carlos Vicente Derrú y Luis Carlos Avellaneda, hicieran fuertes acusaciones de corrupción contra el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, de titulares de periódicos, procesos, condenas y prisión, denunciados y denunciantes se vieron de nuevo, cara a cara. Curiosamente, el exalcalde Moreno, de espaldas y de pie, se notaba relajado y tratando de entablar una charla normal con quien podría ser su peor enemigo. En cambio, Petro no se veía tan cómodo sentado como estaba mientras atendía a su interlocutor. Ay, Dios mío, está muy acabado. Pero miren esta joya, en ese mismo evento, cuando denunciaba el carrusel de la contratación, también hizo esta denuncia en la que le preguntaba a Peñalosa si sabía de la relación entre Odebrecht y la familia de Uribe. El señor Peñalosa, antiguo funcionario de la administración Uribe, sí sabe de una relación entre la firma Odebrecht y la familia del presidente Uribe. Esas serían preguntas por el control político de las que esperamos respuestas. Sin embargo, durante el debate de seguridad y riesgo electoral realizado en la Cámara de Representantes, el congresista del Centro Democrático, José Jaime Uzcategui, trató a Petro de delincuente. Esto dijo: ¿Cuándo vamos a escribir en este país la historia del último guerrillero que yo pensé que era Timochenko? Ahora resulta que no, es Pablo Beltrán, y el día de mañana será Iván Mordisco o cualquier otro que ustedes quieran promover como parte de un país que ya se transformó. Aquí el delito político debería incluso desaparecer en Colombia. Si tenemos un delincuente político como presidente de la República, ¿qué más quieren para decirnos que este país se transformó, esta vida se respeta, las elecciones son libres, el presupuesto no se lo roban y la tranquilidad de todo el pueblo colombiano? La fiscal Angélica Monsalve también le respondió: la falta de ejemplo de algunos políticos es deplorable. Con una gran ligereza llaman delincuente a otro, sin más pruebas que su ánimo partidista y amparados en inmunidad parlamentaria. El Congreso está llamado a ser el faro moral de Colombia y no el patio de pelea de una gallera. Petro también se refirió a las palabras del congresista: ayudé a que el papá de este congresista estuviera libre porque trató de defender lo que creo que es la verdad. Ahora su hijo me llama delincuente. Y es que el padre de José Jaime fue condenado 40 años por masacre de Mapiripán, sentenciado por secuestro y homicidio. Alfredo Sade compartió las palabras de Blue Radio sobre Uzcategui y dijo: a este demente congresista hay que medicarlo, es obsesionado con el presidente Gustavo Petro.